Hablamos de salud. 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 Hoy dedicamos el espacio de salud a problemas de salud que hacia el año 2017 registró aproximadamente 228.000 nuevos casos solamente aquí en España. Se estima que para el año 2035, según investigaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, se van a registrar aproximadamente otros 315.000 nuevos casos. Por supuesto, hablamos del cáncer. Esta enfermedad no solo supone un problema de salud física, sino que también afecta a todas las áreas de vida de la persona, pudiendo tener repercusiones sobre el área psicológica. Por eso, hoy abordamos los aspectos psicológicos implicados en el diagnóstico de cáncer. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Todos los temas son serios, pero este parece que lo tenemos más cerca. Sí, hoy hablamos del cáncer, pero bueno, más que del cáncer en sí, hablaremos de los aspectos psicológicos que puede implicar el momento de su diagnóstico o el proceso de tratamiento. Bueno, ¿por qué? Porque esta enfermedad, a pesar de las cifras que tú mencionabas, que nos dicen que es muy frecuente, sigue siendo una enfermedad desconocida tanto en el proceso físico que implica como en qué consisten los tratamientos. Y precisamente por ese desconocimiento, el momento del diagnóstico es un momento de shock absoluto. También alimentado por el hecho de que consideramos tan terrible la propia palabra cáncer que vivimos pensando que es algo que le ocurre a otros, que no nos puede ocurrir a nosotros. Bueno, hace un tiempo yo hablando con una compañera de psico-oncología de un hospital de la región de Murcia, ella comparaba que el impacto emocional y la sensación, por así decirlo, cuando te dicen que es cáncer, es como si sales a la calle un día a buscar tu coche a tu aparcamiento o a tu garaje y recordando que lo habías aparcado allí, de repente ves que no está. ¿Qué pensaríamos? Pues que no es posible, que tiene que ser un error, que quizás haya sido una confusión, ¿no? Pues con el cáncer al principio, cuando recibimos el diagnóstico, es algo parecido. Es como ir corriendo por la vida con una venda puesta en los ojos y de repente chocar contra una pared que no sabías que estaba ahí. Cuando los psicólogos vemos este fenómeno, solemos decir que la persona puede tener impacto emocional a consecuencia del diagnóstico, es como lo llamamos. Ojo, esto no significa que todas las personas que reciben la noticia vayan a tener ese impacto. Hay personas que procesan la información y no llegan a impactarse. Pero esto es importante atenderlo porque se pueden dar muchas repercusiones psicológicas tanto en el paciente como en la familia. Por ejemplo, en el caso del paciente puede ser posible el desarrollo de un trastorno adaptativo. Los trastornos adaptativos son considerados trastornos de ansiedad que se dan en los datos dicen que en un 12% de los pacientes hospitalizados y en un 50% de las personas que sufren acontecimientos vitales muy intensos que no le dejan, digamos, avanzar, como sería el diagnóstico de cáncer. En el trastorno adaptativo la persona tiene unos síntomas de ansiedad que le impiden vivir el día a día, que son muy intensos. Es frecuente que tenga, por ejemplo, síntomas como el nudo en la garganta, dificultad para tragar, para respirar, la persona no duerme, deja de comer, también es muy frecuente que no pueda dejar de llorar y, por supuesto, se sienten muy abrumados si existe la pérdida de concentración y el pensamiento muy negativo propio de otros trastornos de ansiedad. Un aspecto que tenemos ya como normal los psicólogos y también los médicos de cuidados paliativos es que los pacientes con ansiedad intensa o con trastorno adaptativo ante el diagnóstico suelen ser pacientes que necesitan adelantarse mucho a los acontecimientos de esa enfermedad, a qué les va a pasar. Y por tanto hacen como muchas preguntas de cosas que no se saben aún, como por ejemplo el pronóstico exacto de la enfermedad o si se van a morir incluso, para aliviar su ansiedad. Pero por supuesto que se considera que el trastorno adaptativo no es un trastorno mental, porque es una reacción brusca del cuerpo ante algo muy estresante. Pero bueno, esto no significa que no haya que abordarlo y bueno, ahora mencionaré un poco más. También, por pasar a otra cosa que se da en el momento del diagnóstico, es la negación por parte del paciente. Pero bueno, si esta negación de lo que está pasando no afecta a que, por ejemplo, acepte un tratamiento médico, los psicólogos no lo confrontamos, lo dejamos al paciente con esa negación. Es decir, aceptamos que cada persona pues, necesita su tiempo para asimilar la noticia y durante ese tiempo acompañamos y favorecemos que la persona hable y que se comunique. Porque la negación se considera un mecanismo de defensa psicológico frente a algo que nos puede hacer mucho daño. Luego, por supuesto, no puedo olvidarme de la culpa que muchas veces aparece en los pacientes con cáncer, como por ejemplo el cáncer de pulmón,
el cáncer de piel o el cáncer de páncreas, por el tema de si habré sido yo, ¿no?, el que me lo he causado con mi estilo de vida. A ver, todos los profesionales de la salud y en la sociedad en general hablamos mucho del tema de una alimentación saludable, hacer deporte, etcétera, y un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades. Y esta culpa puede ser como una exageración del pensamiento que puede venir por estos mensajes interiorizados. Pero lo cierto es que no hay ningún factor que determine o que sea determinista a la hora de padecer cáncer, sino más bien un cúmulo de variables o de causas. Uno puede alimentarse de forma muy saludable y hacer deporte y no tomar el sol y aún así, por otras circunstancias incontrolables, por ejemplo la genética, recibir el diagnóstico. Con lo que no es infrecuente que en pacientes con cáncer a los psicólogos nos toque trabajar esta culpa en la consulta. Al final, aunque hay que comer bien y mantener hábitos de vida saludables, esto nos ayuda a disminuir la probabilidad de cáncer, también hay que aceptar que enfermamos porque vivimos, por puro desgaste del funcionamiento del cuerpo, con lo que tampoco podemos controlarlo la enfermedad al 100%. Y bueno, por supuesto la depresión también es muy frecuente en caso de estos diagnósticos y en ocasiones no es que se produzca por la propia enfermedad, sino por los cambios que se da en la persona en el día a día. Hay una teoría de la depresión que es una de las más aceptadas científicamente, que dice que la persona cuando cae en depresión lo hace porque hay una ausencia de gratificaciones del entorno, por ausencia de actividad. Y esto puede pasar si el paciente se deja, por ejemplo, el trabajo, deja de hacer ocio, porque, por ejemplo, no quiere que la gente lo sepa o que lo vean, dejan de hablar con amigos, dejan de salir a la calle y la persona se queda inactiva y cae en depresión. A nivel de la familia, además de los fenómenos como la ansiedad y la depresión, que también puede sufrir el paciente, ¿hay otros fenómenos psicológicos que se puedan dar durante un proceso de cáncer? Sí, bueno, cada familia es un mundo y cada familia lo lleva de una forma en función de su funcionamiento familiar. Igual que cada persona es un mundo y en función de su personalidad, de su estilo de vida, etcétera, pues tendrá un afrontamiento distinto. Por tanto, a la hora de saber si hay algún proceso psicológico patológico en la familia, tenemos que evaluar cada caso particular. Pero así a primera vista, el fenómeno que a mí me viene a la mente, que es muy perjudicial para el paciente, es lo que se llama la conspiración del silencio. Como su nombre indica, la conspiración del silencio es como un silencio que se hace en la familia y el entorno de todo lo relacionado con la enfermedad. De tal modo que si, por ejemplo, el paciente con cáncer tiene que ser hospitalizado, ¿no?, por alguna complicación, la familia decide no hablar de dicha complicación y muchas veces ya no solo con el paciente, sino entre ellos mismos, con el resto de la familia. Es como que si no hablo de esto, no está pasando, ¿no? Muchas veces bajo este comportamiento está la creencia de que si hablo de ello le haré daño al paciente, pero hay que saber que es justo al contrario. Hablar de lo que nos ocurre nos ayuda a procesar lo que está pasando, a elaborar las emociones, a aceptarlo y evita problemas como la ansiedad y como la depresión. Además, en todas las fases, pero especialmente en las fases finales de la enfermedad, en las que ya se ha visto pues, que no hay cura y el paciente pasa a ser terminal, es obligatorio que los médicos y el psicólogo demos toda la información que tengamos para que el paciente sepa lo que hay y pueda decidir sobre su vida. Porque a veces en esta fase final el paciente tiene que resolver aspectos inconclusos, ¿no?, para poder morir en paz. Y esto es un derecho que todos tenemos. Por tanto, una de las labores del psicólogo en cáncer, cuando trabaja en cáncer, es valorar si la familia ha hecho esta conspiración y trabajar con ellos para resolverla. Desde la psicología, ¿cómo se ayuda a una persona a pasar lo mejor posible el proceso de la enfermedad? Bueno, es cierto que hay que desterrar la idea de que recibir un diagnóstico de cáncer implica necesariamente que la persona tenga problemas psicológicos. Las personas tenemos distintas fortalezas de tipo psicológico y un largo etcétera de variables de las que depende si hay consecuencias psicológicas o no. Pero la idea de señalar los casos en los que sí hay repercusiones psicológicas es también visibilizar para que la persona no sea reticente a pedir ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque al final no hay distinción entre salud física y psicológica, sino que es un todo y ese todo va a contribuir a la curación. Bueno, uno de los componentes más importantes del abordaje psicológico en cáncer es la validación de las emociones. En la sociedad en que vivimos somos muy invalidantes. Parece que no tenemos derecho, por ejemplo, a estar enfadados, a estar tristes, a estar decaídos. Y de hecho, cuando nos viene un proceso de tratamiento tan duro, es tremendamente terapéutico decirle al paciente que tiene derecho a enfadarse y a reconocer que ha recibido un golpe.
porque los demás ya le van a decir que no esté triste, que hay que ser positivos, etcétera, como si ser positivo fuese algo que la persona elige tan fácilmente. Pero eso sí, también hay que atender a los casos de polo opuesto, es decir, casos en los que muchas veces la persona se victimiza y digamos que se aloja en la pena y se autocompadece todo el tiempo. Porque si la persona muchas veces se encierra en casa o deja de hacer cosas sin que haya una limitación física tan grande para ello, pues no tiene sentido, ¿no? En relación con esto también se atiende a la sobreprotección familiar, que es otro fenómeno, y al hecho de que muchas veces estén constantemente preguntando al paciente cómo estás y todo el día gire en torno al tema de la enfermedad. Luego también en las sesiones de psicooncología hay que trabajar mucho el fenómeno de la aceptación, por ejemplo de las pérdidas corporales y de otros fenómenos que ocurren. Y el fenómeno de la comunicación y la expresión emocional para evitar que haya bloqueos emocionales de los que he hablado antes y acompañar en casos de negación. Y para la depresión y la ansiedad se utilizan los tratamientos habituales que hay en psicología. Oye, una pregunta. Creo que más o menos lo he entendido por encima. Parece ser que los médicos y vosotros como psicólogos tenéis muy claro que la información, sea buena, positiva o negativa, el paciente lo tiene que saber. Sí, siempre que haya una información certera, porque a veces es cierto que los pacientes nos preguntan cosas que no podemos adelantar, que no podemos saber porque tampoco se puede saber al 100% cómo va a evolucionar la enfermedad. Pero cuando la información es certera sí que tenemos, por ética, la obligación de informar de todo al paciente. Y el paciente elige qué le dice a la familia y qué no. Cuando hablamos de estas cosas, hay veces que la gente incluso, me pongo en algún ejemplo, ¿no? Seguro que están escuchando esto y mucha gente dirá, quiero apagar la radio, no me interesan estas conversaciones. Sí, pero al final hay que visibilizar todo porque al final habrá alguna persona que nos esté escuchando que esto le sirva para seguir un tratamiento que le sea de mucha ayuda para afrontar este proceso. Siempre lo hablamos a nivel psicológico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Sí. Hoy hay problemas psicólogos relacionados con el diagnóstico de cáncer, un tema también que hoy ha implicado este tiempo y que deberíamos de echarle mucho más. Ante las dudas que podamos crear de estos temas y de otros más, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo, Isabel? Pues como siempre, en consulta de psicología en Policlínica Cedejín, frente a la Plaza del Alpargatero. Y también tenemos a disposición la página de Facebook de Isabel Psicología, donde podéis consultar cualquier información de este o otro tema. De vacaciones no hablamos, ¿no? Porque parece ser que este año, Isabel... Ni hablar. Más quisiera yo. Sí, ¿verdad? Pero no. Pues nada, pues estaremos aquí la próxima semana. Hasta el martes. Gracias, como siempre.